El frío viento de la madrugada barría las calles vacías de un pequeño pueblo rural, mientras los primeros rayos de sol intentaban penetrar las nubes oscuras que cubrían el cielo. El hospital local, una modesta edificación de ladrillo, estaba sumido en el silencio habitual de esas horas, pero en una de las habitaciones del ala de maternidad, una situación inusual y desconcertante comenzaba a gestarse. María, una niña de apenas 10 años, yacía en una camilla, respirando con dificultad mientras el dolor la desgarraba. Su cuerpo, pequeño y frágil, no parecía preparado para lo que estaba ocurriendo. Con cada contracción, las lágrimas corrían por su rostro, pero no emitía ni un solo grito. Parecía atrapada en una mezcla de miedo y confusión, sin entender completamente lo que estaba sucediendo. A su lado, una enfermera intentaba mantener la calma. La niña había sido encontrada por la policía horas antes, sola y asustada, vagando por las afueras del pueblo con una expresión de desesperación. La llevaron al hospital de inmediato, donde los médicos confirmaron lo que parecía imposible. María estaba a punto de dar a luz. La noticia recorrió el hospital como un reguero de pólvora. ¿Cómo podía ser que una niña tan joven estuviera en trabajo de parto? Los médicos y el personal estaban desconcertados, pero debían actuar rápido para salvar tanto a la niña como al bebé. El doctor Herrera, un hombre de unos 50 años con más de 2 décadas de experiencia en medicina, entró en la habitación con una expresión grave. «No entiendo cómo hemos llegado a esto», murmuró mientras se ponía los guantes de látex. «Pero tenemos que hacer lo que podamos». La sala estaba en un silencio tenso. María apenas podía mantenerse consciente, su pequeño cuerpo agotado por el esfuerzo. Los médicos sabían que cualquier complicación podría ser fatal para ambos. «Vamos, pequeña, respira profundo», le dijo suavemente la enfermera, intentando calmarla. Pero María no respondió. Su mente parecía estar en otro lugar, en algún rincón oscuro de su propia historia. Finalmente, tras lo que parecieron horas de angustia, el llanto de un bebé recién nacido rompió el tenso silencio de la sala. Los médicos exhalaron aliviados, pero cuando el doctor Herrera levantó al bebé para examinarlo, su rostro cambió de expresión. «Hay algo mal aquí», murmuró, sus ojos fijos en el recién nacido. El niño parecía sano, pero su piel tenía una tonalidad extraña, casi azulada, y sus ojos eran lo que más perturbaba a todos en la sala. Tenían una claridad sobrenatural, como si hubieran visto más de lo que un bebé debería ver al nacer. Era imposible no sentir un escalofrío al mirar al niño. Antes de que nadie pudiera procesar completamente lo que estaba ocurriendo, María, agotada pero despierta, observó al bebé con una mezcla de terror y fascinación. Luego, sin decir una palabra, se levantó de la camilla, a pesar de la debilidad en sus piernas, y salió corriendo de la habitación. «¡Deténganla!», Drenia gritó la enfermera, pero fue inútil. La niña había desaparecido por los pasillos antes de que alguien pudiera reaccionar. El personal del hospital reaccionó rápidamente tras la desaparición de María. Las enfermeras corrieron por los pasillos, buscando a la niña, pero era como si se hubiera desvanecido en el aire. La puerta de salida principal aún estaba cerrada, y las cámaras de seguridad no la habían captado abandonando el edificio. El desconcierto en el hospital crecía a cada minuto, mientras el doctor Herrera, aún sosteniendo al recién nacido, intentaba procesar lo ocurrido. La policía fue llamada de inmediato, y en menos de una hora, el lugar estaba rodeado por oficiales que peinaban cada rincón en busca de pistas. Nadie entendía cómo una niña tan débil, apenas unos minutos después de dar a luz, había podido escapar sin dejar rastro. Entre los oficiales se encontraba la inspectora Carla Torres, una veterana en la fuerza, acostumbrada a enfrentar los casos más difíciles. Sin embargo, nada en sus años de servicio la había preparado para algo como esto. La desaparición de María, sumada a la extraña circunstancia de su embarazo
y el aura inquietante que rodeaba al recién nacido la tenía perpleja. La primera línea de investigación fue obvia: encontrar a los padres de María. Pero ahí fue donde se encontraron con el primer obstáculo. Según los registros del hospital, nadie había reclamado a la niña. No había documentos ni información de contacto. Era como si María no existiera. Torres decidió comenzar a entrevistar al personal del hospital en busca de algún detalle que pudiera darles una pista. Al hablar con la enfermera que había estado presente en el parto, algo captó su atención. «Es extraño», dijo la enfermera con la mirada perdida. «Cuando vi a la niña por primera vez, sentí como si no fuera la primera vez que la veía. Hay algo en ella que me resulta familiar, pero no puedo precisar qué es». «¿Familiar? ¿La conocías de antes?», preguntó Torres, intrigada. La enfermera negó con la cabeza. «No lo sé, pero sentí algo en su presencia. Y el bebé, hay algo en sus ojos, algo que no es natural». Esa última frase resonó en la mente de la inspectora. Decidió que lo siguiente sería examinar al bebé. En la pequeña sala de neonatos, el niño permanecía envuelto en una manta, bajo la atenta mirada de los médicos. Pero cuando Torres se acercó para verlo, un escalofrío recorrió su espalda. Los ojos del bebé, de un azul cristalino, parecían observarla con una intensidad inquietante, como si pudiera ver a través de ella. La inspectora se apartó, intentando racionalizar lo que estaba sintiendo. «Es solo un recién nacido», se dijo a sí misma, pero la sensación de que algo extraño estaba ocurriendo no la abandonaba. Torres decidió que era hora de llevar la investigación más allá del hospital. Comenzó a indagar en las cámaras de seguridad de la ciudad, buscando cualquier rastro de María. Mientras revisaban las grabaciones, notaron algo aún más inquietante. La cámara que apuntaba a la puerta principal del hospital había fallado en el momento exacto en que María desapareció. Las imágenes simplemente se cortaban por unos minutos, y cuando volvieron a activarse, no había rastro de la niña. La inspectora sabía que este no era un caso ordinario. Algo estaba muy mal en todo lo que rodeaba a María y a ese bebé. Decidida a encontrar respuestas, decidió visitar los alrededores del lugar donde la niña había sido encontrada. Tal vez alguien en el pueblo habría visto algo antes de que llegara al hospital. Sin embargo, cada puerta que tocaba le traía más preguntas que respuestas. Nadie conocía a una niña de 10 años embarazada, y mucho menos en el estado en que había sido encontrada. Parecía como si María hubiera aparecido de la nada, como un fantasma. Fue entonces cuando Torres comenzó a recibir llamadas preocupantes. Varios testigos en el pueblo habían empezado a informar sobre la aparición de una niña pequeña, vestida con una bata de hospital, caminando por las calles en plena noche. Algunos decían haberla visto en los callejones, otros cerca del río, siempre sola, siempre en silencio. Pero lo que más alarmaba a los testigos era la mirada perdida y vacía en su rostro, como si no fuera completamente humana. La inspectora decidió investigar personalmente esos avistamientos, con la esperanza de encontrar alguna pista sobre el paradero de María. Pero lo que descubrió fue algo que nunca esperó. Una noche, mientras conducía por una carretera desolada cerca del bosque, algo llamó su atención. A la distancia, bajo la tenue luz de la luna, una figura pequeña caminaba despacio. Torres detuvo el coche de inmediato y, armada con una linterna, salió para acercarse. «María», llamó mientras iluminaba el camino con la luz. La figura se detuvo, pero no se giró. Cuando la inspectora finalmente llegó a su lado, el frío del aire parecía haberse intensificado. María estaba allí, de pie, con la misma bata de hospital que pero lo más preocupante repitió Torres, aplicándose con cautela. «¿Estás bien?»,
Y entonces, sin previo aviso, pronunció unas palabras que Torres nunca olvidaría. No soy María. Nunca lo fui. La inspectora Torres retrocedió instintivamente al escuchar esas palabras. Su corazón latía con fuerza, y la linterna en su mano temblaba mientras intentaba asimilar lo que acababa de escuchar. La voz de María, o quien fuera esa figura delante de ella, sonaba hueca, casi metálica, como si no proviniera de una niña de 10 años. Era una voz que no encajaba en absoluto con lo que Torres esperaba. ¿Qué estás diciendo?, preguntó con la garganta seca, intentando mantener la calma. La figura de María no respondió de inmediato. Sus ojos, vacíos y sin vida, se clavaron en la inspectora con una intensidad que la hizo sentir expuesta, vulnerable. Luego, la niña dio un paso hacia adelante, y Torres sintió que el aire a su alrededor se volvía más denso, como si algo oscuro y antiguo la envolviera. «No soy lo que piensas», dijo la niña, o más bien, la entidad que ocupaba su cuerpo. «Esta forma solo es un medio. Nunca debí existir en este lugar». Torres sintió que el sudor frío recorría su espalda. La situación había dado un giro inesperado, algo que desafiaba cualquier lógica. «¿De qué estás hablando? ¿Quién eres realmente?». La niña sonrió levemente, una sonrisa que no pertenecía a un ser humano, sino a algo mucho más siniestro. «Soy lo que vino antes, lo que siempre ha estado aquí, esperando. María fue solo un canal, una puerta». Torres no sabía si estaba frente a una niña poseída, una víctima de alguna extraña manipulación, o si todo esto era un delirio provocado por el agotamiento. Pero lo que fuera que estuviera ante ella no era natural. «¿Dónde está María? ¿Qué le has hecho?», preguntó con firmeza, intentando recuperar el control de la situación. «María ya no está. Ella fue lo que me permitió cruzar, pero su existencia era efímera. Ahora soy yo quien camina entre ustedes». La inspectora sintió que el horror crecía dentro de ella, pero no podía dejarse llevar por el miedo. Con una mano firme, sacó su radio y pidió refuerzos, manteniendo los ojos en la figura de la niña. Sabía que no podía lidiar con esto sola, aunque no estaba segura de que alguien pudiera comprender lo que estaba ocurriendo. «Nos iremos ahora», dijo Torres, intentando que su voz sonara calmada. «Voy a llevarte de vuelta al hospital». La niña, o lo que sea que fuera esa figura, no se movió. Simplemente inclinó la cabeza, observando a Torres con esa mirada inhumana. «El hospital no es mi lugar. No hay ningún lugar para mí en este mundo». Antes de que Torres pudiera reaccionar, la niña dio un paso atrás y en un parpadeo desapareció entre las sombras del bosque. La inspectora corrió tras ella, pero cuando alcanzó el lugar donde había estado, no había rastro de la niña, como si nunca hubiera estado allí. Torres se quedó sola en la oscuridad, sintiendo que había sido testigo de algo que desafiaba la realidad misma. La sensación de que algo más grande y peligroso estaba en juego la invadió. De regreso en la estación de policía, los refuerzos llegaron, pero no encontraron a María ni ningún indicio de su paradero. Torres intentó explicar lo que había sucedido, pero sabía que su relato sonaría increíble. Sin embargo, no podía ignorar lo que había visto y escuchado. Al día siguiente, decidió seguir investigando por su cuenta. Había algo más detrás de todo esto, algo que conectaba a María, al bebé con los extraños ojos y a esa misteriosa entidad. Su instinto le decía que la respuesta estaba en el pasado de la niña, en un lugar que aún no había sido descubierto. Torres se sumergió en los archivos antiguos del pueblo, buscando cualquier pista sobre la familia de María, su origen o cualquier evento que pudiera explicar lo que estaba ocurriendo. Y lo que encontró fue aún más perturbador de lo que imaginaba. Descubrió que, hace muchos años, había habido una serie de desapariciones inexplicables en la misma región. Niñas de edades similares a María habían desaparecido sin dejar rastro, y en cada uno de esos casos, las investigaciones no habían llegado a ninguna conclusión.
Lo más inquietante era que, en cada ocasión, poco antes de la desaparición de las niñas, los testigos hablaban de extraños comportamientos en ellas, como si de repente dejaran de ser quienes eran. Cuanto más investigaba, más claro le quedaba a Torres que esto no era un simple caso de desaparición. Había un patrón, una conexión entre los eventos del pasado y lo que estaba ocurriendo ahora. Pero lo más alarmante era lo que encontró en una vieja leyenda local. La leyenda hablaba de una antigua entidad conocida como el Caminante de Sombras, una figura mítica que se decía que buscaba cuerpos jóvenes para habitar y caminar entre los vivos. Según los antiguos relatos, esta entidad podía apoderarse de almas puras y utilizar sus cuerpos como canales para acceder al mundo material. Nadie sabía exactamente de dónde provenía, pero siempre se mencionaba que el ciclo se repetía cada varias décadas. Torres se dio cuenta de que lo que había enfrentado no era una simple desaparición, sino algo mucho más siniestro. María no era la primera niña en ser utilizada por esta entidad, y si no encontraba la manera de detenerlo, seguramente no sería la última. Con la información que había recopilado, la inspectora decidió volver al hospital para investigar más sobre el bebé. El niño era la clave para comprender lo que estaba ocurriendo, de eso estaba segura. Al llegar, se encontró con una escena inquietante. El bebé había desaparecido de la sala de neonatos. Nadie sabía cómo había ocurrido, pero las cámaras de seguridad nuevamente habían fallado justo en el momento en que el niño había sido sacado de la habitación. Era como si algo o alguien estuviera borrando cualquier rastro, tal como había sucedido con María. Torres se dio cuenta de que la situación estaba empeorando. El bebé y María estaban conectados de una manera que aún no comprendía completamente, pero sabía que debía actuar rápido, antes de que todo se descontrolara por completo. Decidió que no podía seguir luchando sola contra esta amenaza. Reunió a un pequeño grupo de oficiales de confianza y les explicó lo que había descubierto, aunque sabía que era difícil de creer. Pero la gravedad en sus palabras y la urgencia de la situación hicieron que sus compañeros la siguieran en su búsqueda. Juntos decidieron regresar al bosque donde Torres había visto por última vez a María. Allí esperaban encontrar alguna pista que los llevara a desentrañar la verdad detrás de la desaparición de la niña y del misterioso bebé. Lo que no sabían era que estaban a punto de enfrentar algo mucho más oscuro de lo que imaginaban. Con la noche cayendo sobre el bosque, Torres y su equipo avanzaron con cautela. El aire estaba cargado de una extraña energía, como si el mismo entorno advirtiera sobre el peligro inminente. Los árboles parecían más altos y amenazantes bajo la luz tenue de las linternas, y el silencio era perturbador. Ningún sonido provenía del bosque, ni siquiera el de los insectos o el viento moviendo las hojas. Solo el crujido de las botas sobre el suelo húmedo rompía esa quietud opresiva. Torres lideraba la marcha, concentrada en encontrar cualquier rastro de María o del bebé desaparecido. Las últimas horas habían sido una carrera contra el tiempo, con el caso volviéndose cada vez más extraño y escalofriante. Algo dentro de ella le decía que si no resolvían este misterio pronto, algo terrible sucedería. «Es aquí», murmuró, deteniéndose en el mismo punto donde había visto por última vez a la niña. El lugar no mostraba señales evidentes, pero la atmósfera se sentía diferente, cargada de una energía oscura. Uno de los oficiales, Martínez, se acercó a Torres con una expresión preocupada. «Jefa, ¿estás segura de esto? Este caso ya no parece algo de este mundo». Torres lo miró directamente, sabiendo que lo que estaba por decir sonaría loco. «No lo es, Martínez. Hay algo más grande aquí, algo que va más allá de lo que podamos entender. Pero si no detenemos esto ahora, no solo María estará en peligro. Tenemos que encontrarla y acabar con lo que sea que esté sucediendo». Martínez asintió con resignación, confiando en la intuición de Torres. El equipo continuó buscando entre los árboles y arbustos, iluminando cada rincón con las linternas.
De repente, uno de los oficiales, Pérez, gritó desde lo profundo del bosque: «¡Aquí hay algo!». Torres corrió hacia el lugar, seguida de los demás. Cuando llegó, vio lo que Pérez señalaba con su linterna. En el suelo, apenas visible entre las hojas y ramas, había un círculo tallado en la tierra, rodeado de símbolos extraños que Torres no podía entender. El centro del círculo estaba manchado con una sustancia oscura, y aunque no era sangre, el olor metálico que emanaba era inconfundible. «¿Qué demonios es esto?», murmuró Martínez, observando los símbolos con una mezcla de miedo y desconcierto. Torres se agachó, analizando el círculo. Sabía que esto no era obra de alguien común. Esto es un ritual, uno antiguo. Debe estar relacionado con la entidad que posee a María. Pérez se arrodilló junto a Torres, apuntando con su linterna los símbolos. «¿Qué crees que significa?». «No estoy segura», respondió Torres, su mente trabajando rápidamente. «Pero creo que este ritual es parte del proceso que usa la entidad para poseer a las niñas. Aquí fue donde comenzó todo. María fue transformada en este lugar». Mientras observaban el círculo, un sonido suave pero escalofriante se escuchó desde los árboles. Era un susurro, una voz apenas perceptible que parecía flotar en el aire, como si viniera de todos lados al mismo tiempo. «¡Ayúdenme!». Torres se quedó helada, reconociendo la voz de inmediato. «Es María», murmuró. «¿Dónde está?», preguntó Martínez, girando sobre sí mismo, intentando localizar el origen de los susurros. «No puedo salir». La voz de la niña sonaba débil, desesperada, como si estuviera atrapada en algún lugar profundo y oscuro. Torres supo que no podía ignorarla. «María, dinos dónde estás», gritó, esperando una respuesta más clara. Pero lo único que se escuchó fue un gemido ahogado, y luego, de repente, todo volvió a quedar en silencio. «Esto no tiene sentido», dijo Pérez, con la respiración agitada. «Si esa cosa la está poseyendo, ¿cómo podemos salvarla?». Torres sabía que la situación era complicada. No tenían suficiente información sobre lo que estaban enfrentando, pero una cosa era segura: no podían rendirse. María, la niña real, seguía luchando desde dentro de esa oscuridad, buscando una manera de escapar. «Hay algo más aquí», dijo Torres, levantándose de repente. «Este círculo no es solo un punto de invocación, es una trampa». «¿Una trampa?», repitió Martínez desconcertado. «Sí», respondió Torres mirando a su alrededor. «Este lugar fue creado para atrapar a la entidad, pero también mantiene a María prisionera. Tenemos que desactivar esto, o ella nunca podrá ser liberada». «¿Cómo se supone que lo hagamos?», preguntó Pérez, la frustración comenzando a apoderarse de él. «Tomás», murmuró Torres de repente, recordando al experto en lo paranormal con el que había trabajado en su último caso. Él podría saber cómo romper este círculo. Sin perder tiempo, Torres sacó su teléfono y llamó a Tomás. Cuando éste contestó, le explicó rápidamente lo que habían encontrado. «Esto suena como un ritual de confinamiento», dijo Tomás con voz grave al otro lado de la línea. «Si realmente quieres liberar a la niña, tendrás que interrumpir el círculo con un objeto de poder, algo que tenga un fuerte vínculo con la vida o la muerte». Torres sabía exactamente lo que eso significaba. Había traído consigo una pequeña medalla que había pertenecido a la madre de María, una de las pocas pistas que había logrado encontrar en sus investigaciones. Sabía que esta medalla podía ser la clave para deshacer la trampa. «Lo haré», dijo Torres con determinación, sacando la medalla de su bolsillo. Se acercó al círculo, con el corazón acelerado, y con un movimiento firme, lanzó la medalla al centro. En el momento en que la medalla tocó el suelo, una ráfaga de viento sacudió el bosque y los símbolos comenzaron a brillar con una luz tenue. El suelo tembló bajo sus pies y el aire se llenó de una energía abrumadora. Torres retrocedió, observando cómo el círculo comenzaba a desmoronarse lentamente. Y entonces, una figura apareció en el centro. Era María,
pero no la niña poseída por la entidad. Era la verdadera María, su cuerpo pequeño y frágil temblando, sus ojos llenos de miedo, pero también de alivio. «Lo lograste», murmuró la niña, apenas consciente de lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Torres corrió hacia ella, tomándola en sus brazos. «Todo va a estar bien, María. Estás a salvo ahora». Pero antes de que pudieran celebrar su victoria, una risa oscura resonó en el aire. La entidad, aunque debilitada, aún no había sido derrotada. «Creen que han ganado», susurró la voz en los árboles. «Pero esto es solo el principio. Siempre encontraré una manera de regresar». Torres sintió que el miedo regresaba con fuerza. Aunque habían logrado liberar a María, la amenaza seguía presente. Y ahora, más que nunca, sabía que esto no había terminado. Torres sostuvo a María con fuerza, mientras miraba a su alrededor, buscando el origen de esa risa malévola. Aunque habían logrado liberar a la niña, la presencia oscura aún rondaba, acechando desde las sombras del bosque. Sabía que no podían permitirse bajar la guardia. Lo que fuera que estaba detrás de esa entidad, aún seguía allí, esperando el momento perfecto para atacar de nuevo. «Tenemos que salir de aquí», susurró Torres a su equipo, mientras Martínez y Pérez se mantenían en posición, visiblemente tensos. «Llévenla de vuelta al coche. Asegúrense de que esté segura». Martínez asintió rápidamente y tomó a María, quien estaba demasiado débil para caminar sola. Mientras la alejaba del lugar, Torres se quedó mirando fijamente el círculo roto. Sabía que este era el epicentro de todo, pero también sentía que había algo que aún no habían comprendido por completo. Esa entidad no se rendiría tan fácilmente. «Jefa, tenemos que irnos», instó Pérez, visiblemente nervioso, pero Torres no se movió. «Espera», dijo de repente, una idea cruzando su mente. «Esto no es solo un lugar de invocación. Este es el origen. Si logramos destruir el vínculo aquí, podríamos acabar con esta maldición para siempre». Pérez la miró confundido. «¿Cómo piensas hacerlo?» Torres no estaba completamente segura, pero tenía una corazonada. Recordó lo que Tomás había mencionado sobre los rituales antiguos y cómo los objetos de poder podrían interrumpir estos vínculos oscuros. Aún llevaba consigo la medalla que había utilizado para liberar a María, pero esta vez necesitaba algo más poderoso, algo que pudiera destruir completamente el lazo entre la entidad y el mundo físico. Miró a su alrededor y vio un árbol viejo, en cuya corteza se podían ver extraños símbolos tallados, como si el árbol hubiera estado marcado hace mucho tiempo. «Ese árbol ha estado aquí durante siglos. Podría ser parte del ritual. Si lo destruimos, tal vez podamos romper el vínculo para siempre». Pérez asintió, aunque dudaba de lo que estaban a punto de hacer. «Vale, ¿y cómo planeas destruir un árbol así?» Torres sacó su arma y la apuntó hacia la base del árbol, sabiendo que un simple disparo no sería suficiente. No se trata de destruir el árbol por completo, se trata de romper el vínculo simbólico. El ritual depende de estos símbolos para mantener su poder. Con un solo disparo, Torres rompió la corteza del árbol, donde los símbolos antiguos habían sido grabados. En ese momento, una ráfaga de viento frío recorrió el bosque, mucho más fuerte que antes, y un grito profundo resonó desde las sombras. La entidad, herida y debilitada, lanzó un último ataque desesperado. Las sombras a su alrededor se movieron rápidamente, formando figuras oscuras que parecían intentar proteger el vínculo que Torres acababa de destruir. Pero era demasiado tarde. Con cada segundo que pasaba, la conexión entre la entidad y el mundo físico se desmoronaba. De repente, la figura sombría que había estado acosándolos desde el principio se materializó brevemente frente a Torres. Ya no era la figura de María, sino algo mucho más antiguo y aterrador. Era una criatura hecha de sombras, con ojos que brillaban como brasas. Se acercó a Torres, susurrando una amenaza final. «Siempre habrá otro cuerpo. Siempre habrá otra forma de regresar».
Pero antes de que pudiera hacer más, la entidad se desvaneció, disuelta en el viento. El silencio volvió a reinar en el bosque. Torres, aún sosteniendo el arma, respiró profundamente. Sabía que no todo estaba completamente resuelto, pero al menos habían logrado interrumpir el ciclo por ahora. La maldición que había afectado a María y a tantas niñas antes que ella, finalmente parecía haberse roto. Pérez, aún en shock por lo ocurrido, se acercó a Torres. ¿Lo hemos hecho? ¿Hemos terminado? Torres asintió lentamente. Por ahora, pero algo me dice que este no es el final definitivo. Ambos regresaron al coche donde María, aún débil pero viva, esperaba con Martínez. La niña miró a Torres con agradecimiento en sus ojos, aunque seguía asustada por todo lo que había pasado. «Gracias», murmuró María con la voz temblorosa. Torres se inclinó y le acarició el cabello suavemente. «Vas a estar bien ahora. Estás a salvo». La niña asintió, aunque las cicatrices emocionales de la experiencia tardarían mucho en sanar. Semanas después, el pueblo volvió lentamente a la normalidad. La desaparición de María había sido explicada de manera superficial a la prensa local, aunque las autoridades sabían que la verdad completa era demasiado extraña para compartirla. Nadie sabría jamás sobre el enfrentamiento con una entidad oscura en el corazón del bosque, ni sobre las extrañas circunstancias que rodearon el nacimiento del bebé. María fue colocada bajo el cuidado de una familia que la adoptó y la llevó a vivir lejos de la región, con la esperanza de darle una nueva vida, lejos de los horrores que había experimentado. La niña comenzó a recuperarse lentamente, aunque las pesadillas persistían de vez en cuando. Torres, por su parte, no pudo olvidar lo ocurrido. Sabía que lo que habían enfrentado era solo una parte de un ciclo mucho más grande. El bosque, los rituales, la entidad, todo parecía formar parte de una historia que se había repetido durante siglos. Aunque habían roto el círculo esta vez, algo le decía que el mal volvería a surgir en algún momento. Pero por ahora había paz. La inspectora se mantuvo vigilante, sabiendo que si la oscuridad volvía a asomar, estaría lista para enfrentarse a ella. Había salvado a María, había enfrentado el horror y lo había vencido, al menos por ahora.